quería poner distancia entre la casa de su padre y él. ¿Cuánta gente hay que, del mismo modo que este muchacho, han decidido vivir una vida independiente, ya no hablando de padres terrenales, sino de Dios? Han decidido tener su independencia de Dios y vivir su vida como a ellos les place y hacer lo que ellos quieren, y se fueron lo más lejos posible de la presencia de Dios. ¿Cuánta gente en nuestro entorno, y quizás alguno en este lugar, está en alguna provincia apartada? Porque permítame decirle que la provincia apartada en este contexto y en el contexto de la iglesia de hoy no significa un lugar geográfico, sino que significan circunstancias en el corazón de las personas. Hay muchos que están en la provincia del rencor, porque alguien les dañó en el pasado y han dejado crecer raíces de amargura en su corazón y viven una vida de tristeza, de dolor y de amargura. Uno les habla y parece que están todo lo más bien, pero cuando se toca cierto o cierta persona o cierta circunstancia, enseguida el ensombrecimiento, enseguida la tristeza, enseguida el dolor. Hay otros que están en la provincia del enojo, continuamente enojados con la vida, enojados con Dios, enojados con el prójimo, enojados con todo, porque las cosas no le han salido como han querido. Y así sucesivamente hay personas que viven en distintos tipos de provincias, alejadas de Dios, alejadas de la relación y de la comunión personal con Dios. Hay algunos que lo han decidido porque simplemente quieren vivir independiente de Dios y no quieren que Dios les diga lo que tiene que hacer. Pero en la provincia apartada, en la provincia alejada, en ese lugar que hace que la persona ha elegido para vivir separada de Dios, no hay paz. Y resulta que este joven de la historia, en esa provincia apartada, dice que comenzó a vivir perdidamente y malgastó todos los bienes. Permítame decirle que es muy probable que en tanto los recursos estuvieran en su bolsillo, tuviese mucha gente alrededor. Es muy probable que los amigos estuvieran a la orden del día. Es muy probable que mientras él todavía tenía parte de la herencia que le había correspondido, muchos lo abrazaban, muchos lo halagaban, muchos disfrutaban de sus recursos. Pero la Biblia es muy clara diciéndonos el Señor Jesús, pero malgastándolo todo, le faltó. Y en la provincia apartada, mis hermanos, llega un momento en lo cual nos vamos a dar cuenta que nos falta la relación personal con Dios, que nos falta un momento de intimidad con Dios en algún momento del día. En la provincia apartada, hermanos, lo que pasa es que lo malgastamos todo. Malgastamos nuestra vida, malgastamos nuestros recursos financieros, malgastamos la salud, malgastamos todo lo que está a nuestro alcance. ¿Sabe por qué? Porque no está Dios en el asunto. Y este joven dice que
la Biblia que le faltó. Pero aparte de eso, no sé cuántos conocen el dicho cuando llueve sobre mojado, que hay algo malo y viene algo peor. Primero a él se le terminó todo. Cuando se le terminan los recursos, ¿qué otra cosa se le terminaron? Se le terminaron los abrazos, se le terminaron los amigos, se le terminaron los halagos. Pero dice la Biblia que además de eso, en la provincia apartada que él se encontraba, vino una gran hambre. Es que en la provincia apartada, alejados de Dios, el hambre por su presencia es notoria. En algún momento la persona comienza a languidecer espiritualmente porque no puede encontrar paz, porque no hay de dónde sacar ni encontrarla. Pero, ¿se puede caer más bajo? Sí se puede seguir bajando. Esta historia la relata Jesús hablando de gente judía. Y dice que cuando vino el hambre en esa región, este joven, este muchacho, se arrimó a un hacendado. Y lo único que pudo hacer es ir a apacentar cerdos. Y un judío era lo peor, caer lo más bajo posible, tener que apacentar cerdos. ¿Sabe por qué? Porque en la ley estaba prohibido que ellos ni siquiera los podían comer, menos criarlos. Y este joven tiene que ir a apacentar cerdos, pero no había caído bajo todavía. No había llegado al fondo todavía. El hambre golpeó su puerta. Y dice la Biblia que no bastaba con estar cuidando cerdos, sino que quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba. En la provincia apartada nadie tiene misericordia del necesitado, pero gloria a Dios que todavía hay un Padre Celestial esperando que el Hijo regrese a la casa. Gloria. La Biblia nos muestra. La Biblia nos muestra más adelante que el Padre estaba esperando al Hijo. Aleluya. Y quizás algunos de nosotros estamos en la provincia apartada de alguna situación, del resentimiento, del dolor, del odio, del rencor, del desaliento, del desamor, de lo que sea. Pero el Padre todavía te está esperando. Amén. Pero el Padre todavía está mirando de lejos a ver si te vuelves. La Biblia dice que en determinado momento algo pasó en lo más profundo del corazón de este joven. Comenzó a mirar una situación. Comenzó a mirar en la situación que estaba y se dio cuenta que estaba apartado de la casa de su padre. Y dice, ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi padre hay abundancia de pan y acá yo me estoy muriendo de hambre, nadie me da esos yuyos siquiera para poderlos comer. Nadie me quiere dar siquiera la comida de los chanchos. ¿Y en la casa de mi padre? ¿Por qué? Me retiro de la casa de mi padre. Permítame decirle que en la provincia apartada hay muchas veces que las personas reflexionan, pero la reflexión queda en eso, en un pensamiento que anda dando vuelta en la cabeza, pero no se animan a tomar decisiones para volver
a la casa del Padre se necesita valor. Amén. Para volver a la casa del Padre se necesita renuncia. Amén. Para volver a la casa del Padre se necesita reconocer. Para volver a la casa del Padre se necesita entender la situación que está pasando. Este joven dijo, estoy en la ruina, me estoy muriendo de hambre, pero en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Y él tomó una decisión. Pero hermanos, quiero decirle, muchas veces tomamos decisiones, pero del dicho al hecho hay un largo trecho. Tomamos decisiones, pero no las ponemos en práctica. Este joven tomó una decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenme siquiera como uno de tus jornaleros. Este joven sabía que en la casa de su padre la necesidad se terminaba. Aunque viviera como un jornalero, iba a tener el sustento. La decisión estaba. La resolución estaba. ¿Qué faltaba? Pararse y ponerla en práctica. Yo quiero preguntar, ¿cuántas veces muchos de nosotros hemos resuelto, voy a hacerlo, voy a ir a pedirle perdón, voy a reconciliarme con fulano, con mengano, voy a reconocer mi error, y después dejamos pasar el tiempo, dejamos pasar el tiempo, no vale la pena, y ya después entran las justificaciones. En definitiva, quien empezó el problema fue él, fue ella. En suma, la culpa no fue toda mía. Y empezamos las justificaciones. No, hermano, una vez que tú resuelves y que te das cuenta de la situación en la que estás, es momento de ponerte en pie, de pararte y caminar en pos de solucionar la circunstancia y llegar a la casa de tu Padre y pedirle perdón al Padre. Sé, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Me he apartado, he vivido separado de ti. He ido a la iglesia, he estado congregándome, pero hay enojo en mi corazón. Hay ira en mi vida. Hay rencores, hay dolor, hay tristeza, hay desaliento, hay amargura. Porque estar en la provincia apartada, les dije, no es un lugar geográfico, es un lugar emocional, es un lugar espiritual. Y las personas que están provincia apartada necesita resolver ese problema. Este joven, este muchacho, dice la Biblia que se levantó, fue al Padre y el Padre, dice la Biblia, viéndolo de lejos, corrió hacia él. Muchas veces me han oído decir que la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nunca mejor dicho ese concepto bíblico que en esta situación, mientras el joven se acercaba a la casa de su padre fue a su encuentro. Si tú decides salirte de esa provincia apartada y volver a la relación personal de intimidad con Dios y dejar de lado los rencores y dejar de lado los dolores y dejar de lado el enojo y la culpa y todo lo que tenga aspecto de emocional ahí en tu vida, el Padre se acercará a ti
Amén. Amén. Y te abrazará. Gloria. Y te besará. Dice la Biblia que el Padre se colgó de su cuerpo y lo besaba. Lo más maravilloso es que el muchacho permaneció honestamente en su concepto y empezó a hablar con su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra la tierra y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí nomás el padre. Porque para Dios, si tú vuelves, eres hijo. Sigue siendo hijo. Amén. Ese muchacho nunca dejó de ser hijo. Amén. Él creía que no merecía ser hijo. Y de hecho, no merecemos. Pero Cristo murió y derramó su sangre en la cruz para que cada uno de nosotros fuésemos adoptados hijos de Dios. No lo merecíamos. Pero por su gracia fuimos hechos hijos. Pero mis hermanos, mírenlo. Lo corta en el diálogo. No deja que continúe. Y le dice a sus siervos, traigan vestido, vístanlo, cálcenlo, pongan anillo en su dedo. ¿Saben lo que significaba anillo en su dedo? El anillo de la familia. Él es familia, él es hijo, tiene que tener identidad. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Amén. Mantengamos esa identidad firme. Gloria a Dios. Nada ni nadie nos puede quitar el ser hecho, el que somos hijos de Dios. Amén. Dice la Biblia que hubo algo más. Y si maten al becerro gordo, ese becerro que estaba guardado para una ocasión especial, la mejor ocasión. Y hagamos fiesta y regocijémonos. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y así va a suceder. Si tú en esta mañana, si tienes algún problema, que has estado viviendo en la provincia apartada, te acercas a Dios, te alejas de ese lugar, del rencor, del dolor, de la tristeza, del desaliento, de la raíz de amargura, del odio, de lo que sea que esté afectando tus emociones, tú lo dejas y vienes. El Señor va a ser fiel. Amén, Señor. Amén. El Señor va a regocijarse contigo. Y dice la Biblia, y comenzaron a regocijarse. Amén. La pregunta es, ¿cuál es la provincia apartada en la que has estado por estos tiempos? ¿Cuál es? ¿Has querido vivir independiente de Dios, como te plazca, haciendo tu voluntad, obedeciendo a medias, cumpliendo en parte? ¿Sigues enojado con aquel familiar que te hizo algo hace 35 años? ¿Sigues molesto? ¿Sigues triste? ¿Cuál es la provincia en la cual has estado? Para Dios no importa si tú decides dejar esa provincia y venir al encuentro de tu Dios en esta mañana. No sé si hay alguien en este lugar que ha estado viviendo, que entiende que ha estado viviendo en algún lugar, en alguna circunstancia, separado de la presencia vital del Espíritu. Yo quiero orar por usted. Yo quiero orar en esta mañana por su vida. Pero se necesita valor para esto.
Se necesita reconocer. ¿Hay alguien en este lugar que quiera salir de la provincia apartada? Pues estamos todos en la casa del Padre, gloria a Dios. Pero si hay alguien que ha sufrido el dolor, el desaliento, el desamparo, la agresión, el rencor, venga a este lugar y vamos a orar por su vida. Yo voy a empezar a orar por su vida. El pastor va a estar orando por su vida. Pero quiero decirle que se necesita corazones sanos, no corazones heridos, corazones sanados, libres de la opresión, libres del dolor, libres del rencor, libres de la tristeza. Pongámonos de pie para orar, por favor. Si hay alguien que necesita esa oración, pase a este lugar, por favor. Amado Dios, te adoramos y te exaltamos. Padre Celestial, tú eres un Dios amoroso que estás esperando, Señor, con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. La venida de aquellos que han estado viviendo, Señor, separados de ti por distintas razones. Han estado en esa provincia apartada, lejos de ti, Señor. Pero ahora se acercan a ti. Pero ahora vienen a ti, Señor. Buscando tu rostro, tu perdón, tu gracia. Y Señor Dios, te pedimos, la vida de cada uno de los que están aquí adelante. No importa, Señor, en cuál provincia hayan estado. No importa, Señor, para ti lo importante es que sea